Es muy fácil confundir una lucha en momentos de caos interior y un programa de anestesia mental basado en imágenes que generen el odio suficiente por otro sector. Es muy fácil dividir en momentos así: el argentino, el chileno, el español, el inglés, el fanático de tal equipo, de tal religión, el terraplanista y un millón de etcéteras. El crecimiento espiritual debería ser parte de cada día. Debería ser siempre nuestra misión de vida, desde niños. La empatía y el amor son sinónimos. Es muy lindo alcanzar metas que uno se propone, pero aún más lindo es ayudar al otro a alcanzarlas. Y que esa meta sea crecimiento espiritual. El conocimiento puede ser muy bello, porque siempre será reconocido por el resto. Pero ese conocimiento siempre será limitado. El crecimiento espiritual no tiene límites, es encontrarse con nuestra esencia. Como dijo una persona desde mi punto de vista, educado por los mismos ancestrales de las tierras detrás de las murallas, aquel que dio una charla en la misma ONU y les dijo en la cara a todos que jamás iban a cambiar nada y que ninguna organización iba a servir con ese propósito. Estoy hablando de Jiddu Krishnamurti, que dijo lo siguiente: el amor no es una teoría ni es un ideal, el amor no puede enseñarse. Pero uno puede entrar en el amor de manera espontánea, cuando comprende de verdad el significado del tiempo, la profundidad del dolor, la pureza que llega con la muerte. Ahora bien, el final, que es la muerte, ¿puede ser conocido mientras se vive? Es decir, si podemos conocer lo que es la muerte mientras estamos con vida, no habrá problema entonces para nosotros. Es porque no podemos experimentar lo desconocido mientras vivimos que tenemos miedo a lo desconocido. Nuestra lucha consiste en establecer una relación entre nosotros, que somos un resultado de lo conocido, y lo desconocido, que llamamos muerte. Y puede haber una relación entre el pasado y algo que la mente no puede concebir, eso que llamamos muerte. ¿Por qué separamos ambas cosas? ¿No es porque nuestra mente solo puede funcionar en la esfera de lo conocido, de lo continuo? Uno se conoce a sí mismo tan solo como pensador, como actor, con ciertos recuerdos de desdicha, de placer, de amor, de afecto, de diversas clases de experiencia. Uno se conoce a sí mismo tan solo como este continuo. Pues de otro modo no tendría recuerdo de sí mismo, de ser algo. Ahora bien, cuando ese algo llega a su término, lo que denominamos muerte, surge el temor de lo desconocido. Queremos atraer lo desconocido hacia lo conocido, y todo nuestro esfuerzo consiste en dar continuidad a lo desconocido. Es decir, no queremos conocer la vida que incluya la muerte. Queremos saber cómo continuar y no llegar al fin. No deseamos saber de la vida y de la muerte, sino tan solo cómo continuar sin finalizar. Lo que continúa no conoce renovación. Nada nuevo, nada creador puede haber en aquello que tiene continuación. Esto es bastante obvio. Tan solo cuando termina la continuidad existe una posibilidad de aquello que es siempre nuevo. Pero es esa terminación lo que nos infunde pavor. Y no vemos que solo en el terminar puede estar la renovación, lo creador, lo desconocido. No en llevar de un día para el otro nuestras experiencias, nuestros recuerdos e infortunios. Es únicamente cuando morimos cada día para lo viejo, lo pasado, que lo nuevo puede surgir. Lo nuevo no puede estar donde hay continuidad, pues lo nuevo es lo creador, lo desconocido, lo eterno, Dios, o como quieran llamarlo.
La persona, la entidad continua que busca lo real, lo eterno, jamás lo encontrará porque solo puede encontrar lo que él proyecta de sí mismo. Y eso que él proyecta no es lo real. Solo terminando, muriendo, lo nuevo puede ser conocido. Y el hombre que procura hallar relación entre la vida y la muerte, tender un puente entre lo que continúa y lo que él cree que hay más allá, vive en un mundo ficticio, ilusorio, que es una proyección de sí mismo. Ahora bien, ¿es posible morir en vida? Es decir, terminar, ser como la nada. ¿Es posible mientras uno vive en este mundo donde todo se va haciendo más y más o se va haciendo menos y menos? Donde todo es un proceso de ascender, de lograr, de alcanzar éxito. ¿Es posible en semejante mundo conocer la muerte? ¿Es posible terminar con todos los recuerdos? No con el recuerdo de los hechos, del camino a vuestra casa y demás, sino con el apego interno a la seguridad psicológica mediante la memoria. Terminar con los recuerdos que uno ha acumulado, almacenado, en los que se busca seguridad, felicidad. ¿Es posible poner fin a todo eso? Es decir, morir diariamente para que mañana haya renovación. Solo entonces se conoce la muerte en vida. Solo en ese morir, en ese terminar, en ese poner fin a la continuidad, está la renovación, esa creación que es eterna.